Bueno, hoy tempranito hablábamos con Danilo a propósito de informaciones, títulos que aparecieron en la semana que tenían que ver con el tema de la depresión y la depresión asociada a la discapacidad y a los graves problemas que ya debe enfrentar nuestro país, pero que enfrentaría de acuerdo a los datos que se dieron a conocer, que en 2020 sería la segunda causa de discapacidad, que en 2030 la depresión podría llegar a ser la carga más importante sobre la salud pública. Esto según la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría. Vamos a hablar un poco, a debatir un poco sobre este tema, sobre cómo están preparados nuestros profesionales, cuáles son las deficiencias que se encuentran, sobre el proyecto en el Senado de la Ley de Salud Mental, y para ello hemos invitado a María José Bañato, decana de la Facultad de Psicología de la UDELAR. Muy buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bueno, y por supuesto al doctor Rafael Civils, presidente de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, gracias. Lo primero que tendría que preguntarle es si estos datos que hemos dado y que salieron ya hace algunos días en la prensa son exactamente así, y de dónde surgen estos datos tan fuertes con respecto al tema de la depresión. Esos datos surgen básicamente de la OMS, las publicaciones de la OMS con datos de prevalencia mundial apuntan a ese tipo de números. En Uruguay no hay datos específicos acerca de la depresión, hay sí acerca de otras patologías, pero no de la depresión. Ahora, dadas las características de ese tipo de patología, uno piensa que más o menos esa es la prevalencia y la tendencia también en este país. Por lo que notan, por lo que ven en sus pacientes y por lo que supongo yo, por la experiencia y por los años, ¿han visto como un aumento, digamos, progresivo de la enfermedad? Básicamente sí, básicamente por lo que notamos y básicamente porque otros índices equivalentes que aquí en Uruguay están cercanos, digamos, desde el punto de vista conceptual a la depresión, como por ejemplo la tasa de suicidios, ahí sí hay estudios. En Uruguay hay una muy precisa evaluación de esos datos y son más o menos los mismos que la tasa mundial. Así que calculamos que podría ser, si bien no hay datos específicos acerca de depresión, encajan perfectamente en esta línea. Le pido disculpas por mi ignorancia, pero ¿por qué la discapacidad asociada a la depresión? Y acá le pido que nos explique un poco de qué tipo de discapacidades, es decir, la depresión, a qué tipo de discapacidades nos lleva. La depresión es una enfermedad que afecta tres tipos en general, se puede decir así, o cuatro sectores. Por un lado, el área cognitiva, el área del pensamiento. La gente tiene dificultades para pensar, para organizar sus pensamientos. Por otro lado, bueno, la parte más evidente, el área emocional. La tristeza, la sensación de dolor, el sufrimiento importante que se genera. Por otro lado, el área conductual. Las personas deprimidas están gravemente deprimidas, ¿no? No salen de la cama, no quieren moverse, duermen mal o duermen demasiado. En fin, toda el área conductual. Y después, el cuarto punto es la repercusión que tiene eso sobre la familia, sobre las personas, sobre el entorno, sobre el trabajo, sobre la sociedad. O sea, todas esas áreas se ven afectadas en una persona que está deprimida. Y a partir de allí es que entonces la agudización de esa enfermedad, no sé si el proceso es muy largo, si se detecta prematuramente, si hay más posibilidades de combatirlo que si no se hace. ¿Cómo se llega a ver? Porque digo, a nivel cotidiano, utilizamos la palabra depresión para muchas cosas. Evidentemente no es de la depresión que usted me está hablando, que es de algo mucho más grave. Eso está muy bien, porque hay que diferenciar. Primero, la tristeza normal que uno puede tener frente a una situación, desde tristeza muy importante y muy dolorosa, frente a la pérdida de una persona cercana, o cuando el cuadro pierde, también uno se pone un poquito triste, pero en términos generales eso es tristeza normal. La depresión agrega un carácter mucho más serio desde el punto de vista de la vivencia de la persona. Los sentimientos depresivos, las emociones no corresponden a la realidad. Bueno, y hay diversos puntos de gravedad. Pero bueno, lo que usted decía es muy importante, la detección precoz de cualquier elemento de depresión. La detección precoz puede ayudar mucho a disminuir el sufrimiento de esa persona, de esa familia, del agravamiento de esa persona
y eventualmente de otras situaciones que se pueden dar a partir de una depresión. La causa más frecuente de suicidio, o más bien la asociación más frecuente con el suicidio acá, es la enfermedad mental, y dentro de las enfermedades mentales, la depresión, 90 y pico %. Y en el caso de la docencia, ¿no? Es decir, ¿cómo preparamos a nuestros profesionales para esa detección, digamos, prematura, que permita, obviamente, que el tratamiento llegue más rápidamente y que la situación no sea tan difícil luego de poder tratar? Bueno, tú mencionaste antes justamente como una de las causas de la discapacidad, y ahí me gustaría hacer referencia a que en el 2011 la Organización Mundial de la Salud, como decía el doctor, determina que hay un aumento a nivel mundial de la prevalencia de discapacidad en el entorno del 16%, cuando antes estaba en el entorno del 10%. Dentro de esas causas, unas condiciones de salud que determina tienen que ver con la depresión junto con otras enfermedades crónicas no transmisibles. Y en alguna medida ya la OMS se desligó el concepto exclusivo de la discapacidad en relación a la patología. Es decir, un diagnóstico de una patología puede ser un componente de discapacidad como no. Y en ese sentido, la depresión, también vista como el síntoma que se refleja o como la condición de salud que se refleja, es un elemento que surge a partir de determinadas condiciones de vida, ¿no? Entonces, cuando decís cómo nos preparamos para la docencia, en realidad, desde psicología tenemos una visión integral de la salud y de la discapacidad. Y en ese sentido hay muchos estudios relativos al bienestar emocional de las personas, donde determina que, bueno, la depresión está íntimamente ligada con la vida cotidiana de la persona. Entonces, en ese sentido, no es solamente qué le pasa a la persona cuando se le diagnosticó una depresión mayor, no como el término tristeza o angustia, sino que en realidad está muy vinculada a los factores sociales y contextuales. Es decir, una persona, ya la OMS no le da todas las responsabilidades individuales de la persona que tiene una patología, sino que justamente la discapacidad se produce cuando hay una relación negativa entre esa persona, esa condición de salud y su contexto. Es decir, cuando no tiene las posibilidades de incluirse, de estar de acuerdo a los valores y a cada sociedad, dependiendo del rol en la familia que se ocupa, está muy vinculada con factores económicos, con factores sociales, con las expectativas que uno tiene para su propia vida. María José, ¿y el diagnóstico de estos fenómenos se ha acelerado en estos últimos años? Es decir, ¿es un mal de la sociedad moderna que se ha manifestado más ahora? En realidad está muy asociado con el estrés, ¿no? Y la depresión y el estrés, muchas veces hay muchos estudios que los relacionan y que van de la mano justamente de cuando se instala una situación problemática en una persona, una familia, no tiene como muchas herramientas de salida, pero no solamente por lo intrapsíquico de la persona, sino por las oportunidades que tiene de mejorar, de afrontar esa situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, la depresión se diagnostica en una persona, pero se vincula a si esa persona está dentro de un contexto de factores favorables a su desarrollo o no. Y en ese sentido hay distintos ámbitos que influyen, ¿no? Lo educativo, la salud, el trabajo, la vivienda. Entonces, desde esa perspectiva, para nosotros es muy importante que el personal, en este caso de salud, el corte de la psicología, tenga en cuenta justamente esa visión holística de la persona y no solamente psicopatológica de un diagnóstico. Y ya que tocas el tema de la atención sanitaria de estos problemas, le preguntamos a ambos profesionales, a los psicólogos y a los psiquiatras, ¿cómo responde el sistema de salud, el sistema integrado de salud, por ejemplo, frente a la demanda que puede haber de la población ante fenómenos crecientes, como decíamos? Porque en algunos casos, por ejemplo, psicología, algunos prestadores lo tienen acotado en el tiempo, o sea, ¿cuál es la respuesta que da el sistema sanitario frente a esto? Bueno, yo creo que hubo un avance importante con el Sistema Nacional Integrado de Salud porque incluyó dentro de sus prestaciones básicas la atención a la salud mental en algunas áreas, ¿no? Ahora, también está en proceso una nueva ley de atención a la salud mental que refleja un poco la necesidad como país que tenemos de modificar la
la estructura asistencial que tenemos también, ¿no? Esta ley se ha hecho en coordinación y en consulta, digamos, y también es muy importante que se reconozca que hay diferentes dispositivos de abordaje, digamos, lo que se puede ver en los distintos países es que no es una garantía mejorar lo asistencial, sino se modifican modelos de atención que en algunos lugares, como Italia, que es el paradigma de la desinstitucionalización, ha trasladado la atención a lo comunitario, ¿no? A los distintos abordajes que se requiere para abordar justamente las situaciones, porque si lo dejamos ubicado en la persona, quedaría como limitada la intervención del profesional a ver cómo evoluciona, y en realidad hay que acompañarlo en la inclusión, ¿no? En la reinserción en algunos casos o en la inclusión. Y esto tanto para niños, adolescentes como adultos, ¿no? Como en todas las áreas de la salud están los niveles de atención y de prevención, y dependerá el caso concreto. No quiere decir que no se atienda la individualidad, pero esa individualidad vista en un contexto. Claro, a veces daría la sensación que sobre determinados temas, como por ejemplo el tema de salud mental, vamos siempre como un poco atrás, es decir, se producen cambios en la sociedad, hablamos de repente de nuevas patologías que se generan por determinadas costumbres que rápidamente adoptamos, pero no adoptamos los sistemas preventivos necesarios, y bueno, y ni que hablar que el trabajo que se debe realizar. Estamos como un poco atrasados por lo menos en lo que conceptualmente entendemos como salud mental en nuestro país. 80 años. La ley de salud mental, la ley de psicópatas que en este momento está vigente es del año 1936. En este momento se está trabajando en una nueva ley que está en discusión parlamentaria que, bueno, como decía la psicóloga, trata de abordar todos los aspectos, más allá de lo sanitario, todo lo que tiene que ver con la vida en general de la persona, como para abordar todos los temas de salud mental en una forma mucho más amplia, mucho más comprensiva, mucho más rica desde el punto de vista de los conocimientos. Ahora tenemos fármacos, psicoterapias, formas de abordaje, conocimientos que hace mucho tiempo se vienen acumulando, y que en este momento esta ley de salud mental da la oportunidad de generar un plan y un modelo de trabajo para ir progresivamente utilizando toda esa información y esos recursos. Se va a votar esta ley, se va a hacer luego un plan, eso va a ser progresivo y seguramente es una oportunidad para que haya mejoras. Ha habido en el Sistema Nacional Integrado de Salud algunas mejoras que ya vienen produciéndose desde, bueno, hace unos 10, 15 años, a partir de un plan de salud mental que se hizo en el 86 a la salida de la dictadura, y que de alguna manera tomó algunos de estos puntos que ahora se retoman con mucho más fuerza en esta ley. Doctor, queremos agradecerle a Rafael Civils, a María José Bañato, estos minutos en los que hemos estado compartiendo algo sobre el tema salud mental. Obviamente nos ha quedado mucho en el tintero como para poder debatir y preguntarles, pero el tiempo, como saben, en televisión es bastante exiguo. Muchas gracias y muy amables por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Vamos cerrando por aquí este encuentro que hemos mantenido con los doctores Rafael Civils y María José Bañato.